Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Víctor, Javier, Carles, ¿qué tal estáis? Feliz año. Hola Está Alberto, yo feliz muy año. bien. Bueno, lo primero, muchas gracias por vuestro tiempo, por venir aquí. Vamos a hablar sobre actualidad política nacional. Hoy voy a centrar el tema en los presupuestos generales del Estado. Víctor, voy a empezar por ti. Antes de entrar en diferentes conjeturas y todos los partidos que hay para poderlos aprobar o no, ¿qué te parece si hubiera una nueva prórroga de los del 2024 en este nuevo año? ¿Qué te parece también la situación que hay con los presupuestos? Bueno, yo creo que sería una mala noticia, ¿no? Al final, yo al menos creía que una vez se había acordado un límite de déficit, como que iba a ser más fácil desatascar los presupuestos y lo que vemos es que seguimos un poco pendientes, sobre todo del pacto del gobierno con Junts, ¿no? Que vuelve a tensar la cuerda otra vez en la negociación. Y aquí el tema es que esto parece que se ha convertido en costumbre ni siquiera española, sino que cada vez más, si vemos las últimas elecciones en toda Europa, vemos que a los gobiernos les cuesta revalidar mucho más que en décadas pasadas los gobiernos y que en cuanto hay un poco de inestabilidad, se recurre mucho más que en el pasado a, bueno, a repetir presupuestos. Y esto, que pudiera parecer como una solución técnica un poco neutra, en realidad es muy negativo. Es muy negativo porque cuando tú prorrogas un presupuesto, hay muchas partidas que está prohibido prorrogar. Por tanto, ni siquiera puedes mantener todas las líneas de acción presupuestaria que tenías planteadas. Y luego lo que tiene un problema grave realmente el gobierno es de parálisis de políticas públicas. Es decir, cada vez que se plantean debates como pueda ser esa especie de renta básica infantil o ayuda para aquellas personas o familias que tienen hijos e hijas, pues este tipo de propuestas que salen al debate se proponen, pueden incluso generar cierto consenso, pero si tú tienes unos presupuestos paralizados, no vas a poder dotarlos, digamos, con los recursos para actualizar eso. Es verdad que sí que parece que se revalorizan pensiones, que probablemente incluso se suba el SMI, o sea que va a haber algunas cuestiones de calado incluso que mejoran el poder adquisitivo de la mayoría de la población que se puedan hacer, pero en casi todo lo nuevo que quiera hacer el gobierno va a necesitar de que esos presupuestos 2025 estén dotados. Por tanto, lo que parecía un acuerdo que, digamos, encarrilaba, consolidaba esa legislatura de Pedro Sánchez, yo creo que ahora mismo todavía está en el aire y veremos a ver si se encarrila o no finalmente. Javier. Sí, bueno, resultaría curioso que el presupuesto se prorrogara por tercera vez, sobre todo cuando estamos ante un gobierno que es un gobierno con un apoyo parlamentario mayoritario y que, sin embargo, no es capaz de poner de acuerdo a esos socios que apoyan el gobierno, un gobierno de coalición, además, para sacar adelante los presupuestos. Es cierto que técnicamente la figura de la prórroga de presupuestos es una figura con adecuación legal, pero es verdad que siendo el presupuesto el mecanismo a través del cual se ejecutan las acciones de gobierno, pues bueno, va a resultar limitado porque la fórmula de las modificaciones de crédito no van a permitir atender pretensiones de acción política que tenga este gobierno. Y además, un gobierno que, por otro lado, resulta curioso, pero se ha evidenciado en distintas ocasiones que tampoco parece que vaya siempre de la mano, ¿no? Esta última semana o hace 10 días con el tema de la política laboral, ¿no? Que la ministra decía, la vicepresidenta del gobierno decía una cosa, Yolanda Díaz, y el ministro pues decía otra, ¿no? Totalmente contraria. Pero eso, las modificaciones de crédito no permiten aplicar las políticas que se pretenden con una acción de gobierno. Además, como decía Víctor también, ¿no? Un presupuesto prorrogado ve limitados muchos de los capítulos o algunos de los capítulos o en algunos de los capítulos muchas de las partidas presupuestarias, por lo tanto, va a ser complicado que el gobierno de coalición vaya a poder aplicar las políticas con las que bueno, se constituyó.
Creo que en nuestra democracia reciente, o no tan reciente ya, va a ser la primera ocasión en la que un presupuesto es prorrogado por tercera vez. Algo que también resulta curioso, ¿no? Y que no deja de ser un signo o un síntoma más de la debilidad con la que este gobierno se está sustentando. Uno más digo porque otro más evidente es que el propio gobierno ha tenido que retirar propuestas de ley, de leyes, proposiciones de ley o no de ley, por no contar con los apoyos también necesarios para sacarlas adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues la prórroga de los presupuestos, que parece más que evidente por la actitud obstativa a su aprobación de Junts per Catalunya, de Puigdemont en concreto, que aprovecha cualquier circunstancia para ir tensando de la cuerda y por lo tanto ir arrancando del gobierno el máximo de pretensiones posibles con las que contentar a su parroquia electoral, eh, pues, pues va a demostrar una vez más que tenemos un gobierno débil, pese a que se nos mostró como un gobierno que contaba con una mayoría de apoyos parlamentarios. Carles. A ver, bueno, la aritmética parlamentaria es la que es. Entonces, bueno, forma parte de la democracia, ¿no? Esto de las aritméticas parlamentarias. También es verdad que a medida que las democracias han ido evolucionando, si nos fijamos en los procesos electorales, los márgenes por los cuales se ganan las elecciones cada vez son más estrechos. Ya no hay grandes mayorías. Me refiero a la estadística, pura y dura. O sea, cada vez, y a medida que van pasando los años, no únicamente en Europa, sino en todos los continentes, en todo el mundo, principalmente me refiero al mundo occidental del que formamos parte, los márgenes son cada vez más estrechos. Entonces, las aritméticas parlamentarias varían muchísimo. Entonces, si bien es cierto que tiene unas consecuencias poco positivas, la de prorrogar los presupuestos generales del Estado en cualquier ámbito, para una democracia como la española, pues tan joven, porque la gente dice, bueno, somos una democracia consolidada y eso. Sí, pero somos una democracia muy joven y precisamente hoy, ¿no? Se está hablando de esto, ¿no? De la democracia, de estas historias. Es muy joven. Es que es más joven que yo. Tiene 50 años. No, bueno, ni 50. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta los estrechísimos márgenes que existen, las aritméticas parlamentarias, los márgenes estrechos que existen al ganar las elecciones por cualquier partido, bueno, pues esto es algo normal. ¿Cuántas veces prorrogó Mariano Rajoy el PP los presupuestos? 2016, prorrogados los presupuestos, ¿el qué, verdad? Creo que en 2 ocasiones, ¿no? Como máximo. Sí. 2016, 2017, después en el 2019 se prorrogaron los presupuestos, se rechazaron los presupuestos prorrogados del 2018 y en el 2020 no directamente hubo una cosa ahí rarísima. Bueno, se prorrogaron, pero no se aceptaron, no se presentaron, una cosa extraña. Entonces, me refiero que teniendo en cuenta todas estas características, no es una cosa, no es un elemento único y específico de un gobierno, sino que va a ser algo que se va a ir repitiendo y se va a ir dando aquí. Puede incluso ocurrir, fijaos en Estados Unidos, los problemas que han tenido también por el tema de los presupuestos. La administración Biden, hace poco, que los funcionarios que están, los presupuestos que no cobramos, hace unos meses. O sea, no es una cosa que, no es una cuestión que ataña única y exclusivamente a la democracia española, a la joven democracia española, porque sea así, sino que es una cuestión que afecta cada vez más a más democracias y a democracias supuestamente
muy desarrolladas, como puede ser la norteamericana o incluso la británica, ¿eh? Me refiero que es así, o sea, no es una cosa. Es verdad que no es plato de buen gusto para nadie y te hace, bueno, tomar decisiones o no puedes tomar las decisiones que deberías tomar, decisiones estratégicas, ¿no? Teniendo en cuenta todos los problemas que ha habido, ¿no? Con la lana y teniendo en cuenta además que estamos en una situación económica de las mejores que hay en Europa, y quién nos lo iba a decir, ¿no? Hace unos años, pero ha sido así. Los franceses ahora se están planteando, están preguntando, ¿no? Vas a Francia y la gente te empieza a preguntar, oye, pero cuando vosotros estabais con la crisis y tal, se le congelaron los sueldos a los funcionarios, ¿no? Luego los franceses como, oh, muy bien, ¿no? Y dices, pues sí, claro. Y aquí estamos, ¿no? Bueno, es una situación dura, no es agradable. eh, Teniendo en cuenta además lo que ha ocurrido con la lana, teniendo en cuenta lo que ocurrió además con el volcán de la Palma y todas estas historias y las ayudas y con la gran cantidad de proyectos que se quieren tirar adelante, pues, no es la mejor de las situaciones, pero hay que tener en cuenta todos estos factores, desde mi punto de vista. Claro, justo muy de acuerdo con Carles. Creo que una de las cosas más importantes que tiene que desatascarse cuanto antes es dentro de esos fondos europeos el famoso componente 32 que se había incluido precisamente para dedicar fondos europeos a toda la reconstrucción de los territorios afectados por la Dana. Yo creo que en línea de lo que decíais ahora, el problema del gobierno es de legitimidad, no tanto de que no tenga unas cuentas en orden o no tenga una acción legislativa. Es decir, estamos acostumbrados por la crisis de 2008 y luego el COVID a una actividad de gobierno, digamos, frenética. Es decir, la legislatura anterior fue absolutamente récord en cuanto a decretos, leyes, medidas, etcétera. Entonces, es verdad que en lo que llamamos de legislatura, si no recuerdo mal, ha habido como 25 leyes aprobadas. Es decir, tampoco es que estemos asistiendo a una legislatura absolutamente paralizada. Lo que ocurre, en la línea de lo que se decía antes, es que la mayoría es la que es. No hay una mayoría de izquierdas, ¿no? Que es el problema que tiene el Ejecutivo. Porque el legislativo, que no nos olvidemos, es quien tiene realmente las competencias más importantes en este caso, y creo que eso es democrático, lo que tiene es lo que algunas veces se ha llamado una mayoría democrática o plurinacional, si se quiere. Es decir, de qué perfil tienen las leyes que están siendo aprobadas. Por ejemplo, de recuperación de las leyes de derechos civiles, de libertad de expresión. Es decir, todo lo que fueron los decretos y leyes mordazas, que recordad que eran varios y eran distintos. Unos eran código penal, otros eran legislación civil. Es decir, eran como distintas tipologías. Ese es el tipo de medidas que se están, digamos, revirtiendo en la mayoría de cosas que consiga aprobar el Parlamento. Y luego lo que vemos efectivamente es esos buenos datos de empleo, y creo que el problema es que si el gobierno no tiene, digamos, unos presupuestos para aprobar nuevas medidas, lo que ocurre es que hay una parte muy importante de la ciudadanía que no percibe esos buenos datos económicos, ¿no? Creo que parte del problema que comentabais antes es que esa incertidumbre está haciendo que digamos, la parte comunicativa, la parte de batalla cultural que dirime la batalla política se sobrepone a cualquier hecho, digamos, material, como puede ser ese buen crecimiento económico que comentaba Carles de la economía española, ¿no? Estamos viendo cómo se reduce, por ejemplo, el índice de Gini, se reduce la desigualdad por ese aumento precisamente de quienes tienen más bajos salarios, que eran esas pensiones, digamos, más bajas, y esas personas que estaban cobrando el salario mínimo. Digamos que conforme mejoran los datos de empleo y se incorpora a la gente a salarios mínimos más altos y además suben las pensiones mínimas y contributivas, digamos que hay una compresión, ¿no? No están aumentando los salarios altos, no están aumentando especialmente los salarios medios altos, pero sí que los salarios bajos se van acompasando a ese crecimiento. Entonces, se reduce la desigualdad, pero digamos que hay una capa muy amplia de lo que tradicionalmente se ha llamado capas medias que no está percibiendo esa mejora. Y no la está percibiendo porque, sobre todo, la vivienda, lo que hemos comentado en otros programas,
está siendo un bocado enorme, la inflación ya menos, pero la vivienda sí, a los presupuestos de las familias. Entonces, creo que hay un problema de legitimidad del gobierno, de que no va a ser capaz, digamos, de legitimarse ante futuros procesos electorales si no es capaz de convertir esa mejora, digamos, de las cuentas macroeconómicas en mejora de la economía familiar de la gente. Por tanto, creo que ahí el problema es que el apoyo fundamental sigue siendo Junts y PNV, y lo estamos viendo en el debate, digamos, más de fiscalidad, donde se arrancan muchas mejoras, incluso alguna gracias a las contraposiciones de directivas europeas. Por ejemplo, ahora se va a conseguir ese mínimo del 15% de tributación de las multinacionales, que es una conquista que va a conseguir armonizar más o menos toda la Unión Europea, pero luego hay muchas cosas que se quedan por el camino, ¿no? Otro de los fuegos que va a ver cómo se apaga en el debate parlamentario de los presupuestos es el tema del impuesto extraordinario a las eléctricas, ¿no? Que se han hecho absolutamente de oro durante toda la crisis del COVID y que parece que con esas dependencias que parece que tienen PNV de Repsol y también muchos intereses de Junts, Cataluña tiene un polo de industria química importantísimo en Cataluña, que tiene un consumo muy intensivo en electricidad. Por tanto, Junts tiene muchos intereses en que ese polo industrial de industria química siga teniendo esa connivencia con las eléctricas que tiene en este momento. Por tanto, no quiere, digamos, arriesgarse a una subida del precio de la electricidad industrial, porque es verdad que el de las familias ha estado más reducido incluso. Pero sobre todo, yo creo que la clave es esa connivencia histórica, casi de vínculos personales. Un ex dirigente del PNV es ahora mismo el máximo directivo de Repsol. Entonces, creo que ahí está un poco el bloqueo en algunas de las medidas más avanzadas en materia de fiscalidad. Y ya digo, creo que una vez acordada la senda del déficit, siendo que es un momento bueno de las cuentas, digamos, macroeconómicas, debería ser fácil un acuerdo, pero Junts ahí está tirando de la cuerda y veremos a ver si se resuelve. Y Javier, digo perdón, Porque, digo perdón eso. lo de las eléctricas porque también Podemos también era un poco el otro lado de las exigencias, ¿no? Que Podemos ponía como exigencia para votar los presupuestos el que se mantuviera ese impuesto a las eléctricas. Entonces creo que hay como dos lados que están exigiendo en distinta dirección, que va a ser difícil de conciliar. Yo creo que al final, ya que se mantienen el impuesto a la banca, extraordinario a la banca, porque lo decía en otros programas, somos prácticamente de los pocos países de Europa que no ha recuperado el rescate bancario. O sea, si tú ves todos los países de Europa, lo que dieron a la banca y lo que han recuperado, la diferencia de lo que ha ocurrido en España es abismal. Por tanto, creo que hay avances suficientes por el lado, digamos, de la fiscalidad progresiva como para que Podemos haga lo que hace habitualmente, que es negociar con posiciones más maximalistas que luego de repente de la noche a la mañana abandona a cambio de alguna medida concreta que puede vender de cara a su electorado. Por tanto, creo que eso es lo que pasará, pero claro, falta que Junts termine de encajar alguna de las piezas que todavía no ha encajado. Javier. bueno, y Junts, eh, ¿qué creéis que necesita o con qué se tiene que saciar para apoyar unos presupuestos? Os pregunto, ¿eh? ¿Qué pensáis? ¿Que es solo cuestiones políticas? ¿Es el tema fiscal porque tiene intereses, como has dicho, Víctor, o mucha relación, una especial relación con empresas químicas o en Cataluña? ¿Qué más puede haber para que Puigdemont o Junts se den por satisfechos y apoyen presupuestos? Os pregunto, ¿eh? Porque Carlos. si el gobierno consigue el apoyo de Junts, los presupuestos ya serán aprobados. PNV ha sido ya más laxo, ¿no? Uh -huh. Junts va a dar la batalla porque forma parte de su idiosincrasia. Eso No es. lo digo por haber sido durante 7 años, lo digo aquí, me va a escuchar todo el mundo, pero hay mucha gente que lo sabe. Y durante 7 años fui el responsable de comunicación del grupo parlamentario catalán en el Senado de España, ¿eh? Con Jordi Vilajoana al frente. Y bueno, conozco un poco a Junts. La anterior metamorfosis, o antes de metamorfosearse en Junts. Creo,
trabajado con muchos partidos políticos, pero bueno, sobre todo durante 7 años con Junts. Con Convergència i Unió, que es heredera, que es la parte primigenia, ¿no? De este Junts de ahora. Hasta cierto punto, con sus salvedades, sus cambios. Pero Junts va a dar la batalla porque tiene que darla, porque estamos en una batalla de confrontación de independencia sí, independencia no. Ese es el tema, entre otros muchísimos aspectos. Entonces, Junts no puede descabalgar un caballo al que ha estado subido. Que podemos compartirlo o no, pero desde mi punto de vista, no he jurado para nada a Junts y no lo he estado. Pero que me refiero que es una cuestión de perspectiva bueno, de dar una determinada batalla en un determinado momento. Y principalmente es que es eso. Bueno, van a estar ahí, van a estar ahí, van a estar ahí, van a estar ahí, y entonces, pues, bueno, fijaos en todas las intervenciones parlamentarias que ha hecho Junts en el Congreso de los Diputados, ¿no? ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que están pidiendo? Víctor, ¿querés decir algo? Sí, por complementar a Carles, yo creo que el tema de la independencia es el que retóricamente ocupa más espacio, pero yo creo que Puigdemont ha sido muy inteligente y ha sabido reconducir bastante la cuestión, incluso la duda, el peligro, digamos, incluso venía más por Esquerra. Incluso Esquerra ha tenido un congreso absolutamente igualadísimo, donde finalmente ha ganado Junqueras, que era, digamos, la línea más de reconducir el conflicto a algo más negociado, digamos, a no reavivar otra vez, ¿no? la cuestión de la independencia. Entonces yo creo que ahora mismo Junts no tiene tanta competencia por el flanco independentista. Yo creo que uno de los problemas que quizás retóricamente no están tan presentes, pero que sí que creo que son importantes para Junts, es el auge muy peligroso, yo creo, en términos, diría, democráticos, no ya de competencia partidista, de Alianza Catalana, que es una fuerza de extrema derecha absolutamente xenófoba y que le está comiendo parte del electorado a Junts. En ese sentido, yo creo que ahora mismo Junts, los dos elementos que más le están pesando, además de lo que hablábamos a nivel fiscal, es, por un lado, la reducción de la jornada laboral, que ellos entienden que es muy lesiva para unas pymes que entienden que son una parte muy importante de su electorado. Cuando hablaba Carles de CIU, yo creo que Junts está haciendo un viraje hacia lo que fue la antigua CIU, es decir, a calmar un poco esa retórica más inflamada y a recuperar una, digamos, política, digamos, de centro derecha, más pro empresa. Más PNV, lo que es ahora el PNV, perdóname que te Claro, interrumpa. Lo que fue CIU es ahora el PNV, lo lleva siendo el PNV desde hace muchísimos años, perdón. O sea, yo creo que el PNV tiene una herencia democristiana más social, ¿no? Tiene una tradición de cooperativas muy fuertes en el País Vasco, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, bueno, un centro derecha, liberal, mucho más pactista, bueno, lo que había sido siempre CIU, que recordemos que ha pactado con el PP también gobiernos estatales y que era una fuerza más del arco político absolutamente normalizada. Por tanto, creo que el problema ahora mismo tiene que ver con esa medida que entienden lesiva para un núcleo clave de su electorado, como es la pequeña y mediana empresa, y luego el tema de la migración, que está siendo una batalla cultural con Vox y con el PP y con Canarias a nivel estatal, pero cuidado con esa pata de la migración en Cataluña, porque Cataluña había sido... los datos no son muy buenos, pero sí que había tenido una voluntad, digamos, muy, muy constructiva de acoger un volumen muy alto siempre de menores migrantes. Por tanto, creo que lo que tienen miedo es que esa actitud, digamos, de país de acogida, que siempre ha sido Cataluña, no solo de gente de fuera, sino de la propia migración interna de todo el Estado español, digamos que ese perfil de país de acogida que siempre había sido Cataluña, ahora mismo les incomoda porque pueda ser explotado por Alianza Catalana para favorecer ese discurso xenófobo y que se le vaya mucho votante a ese nuevo partido. Víctor, di comunidad autónoma porque si no, Cataluña, lo mismo la gente te puede malinterpretar. Vale, perdona. Perdona, Javier, que no, pero
Ostras, sí, totalmente, es así, pero hay que tener en cuenta también la situación que ha habido en Cataluña Mm, y que sigue habiendo. O sea, tienes a Esquerra Republicana que está en un momento de que no sabe muy bien hacia dónde va, con unas total. luchas intestinas internas absolutamente tremendas, un PSC que se ha sabido posicionar, un Ujú, PSC que se ha sabido posicionar perfectamente. Fijaos sobre todo es increíble la situación en Cataluña es una cosa y ahí Javier igual está de acuerdo, ¿no? Pero ¿por quién está formado el gobierno de Salvador Illa? Es que está Espada B, por ejemplo, en el total. gobierno. Un antiguo miembro importantísimo de la Unión Democrática de Cataluña. Hay gente de diferentes ámbitos y sectores políticos que provienen de la socialdemocracia, de la democracia cristiana. Hay que recordar también que Salvador Illa es una persona, es cristiano, vamos, es un Mm, católico de base, que Claro. además practica, católico, apostólico, romano, practicante, que no se esconde, me parece muy bien además, y que no tiene ningún problema. Me refiero que, y luego está Esquerra Republicana, ¿no? que defiende una serie de cuestiones que se ha ido comiendo también muchísimo terreno además de Alianza Catalana, pero que se le ha comido muchísimo ujú, terreno a Junts y que Junts está en un momento en el que no sabe eso muy es. bien dónde resituarse y dónde colocarse y es como, wow. Y entonces tienen que dar la batalla, pero claro, pero tiene ahí a los diputados que tienen que hacer algo también, ¿no? Porque Ujú. no son como el Sinn Féin, ¿no? No puedes plantearlo, además. Bueno, hagan ustedes como el Sinn Féin. ¿No les interesa? Pues váyanse a casa, ¿no? Y dejen sus escaños vacíos y, oiga, pues sin ningún problema. Esto no lo van a hacer nunca. Claro. Pero que, Sí. perdón, No, Javier, di. A ver, comparto en parte lo que habéis dicho. Es cierto que el escenario político catalán, sobre todo estos últimos 10, 11 años ya, o para 11 años ya, ha sufrido unos cambios muy curiosos, ¿no? Eh, era típico que la derecha catalana en un cónclave autonómico votara Convergència i Unió, votara a Convergència Democràtica y a Mm, Unió Democrática, y a Puyol, vamos, en definitiva, y esos mismos, o un porcentaje muy grande, pero muy grande de ese mismo electorado en una elección nacional, en unas legislativas nacionales, pasaban su voto ideológico, por lo tanto, no territorial, no nacional, al Partido Popular, ¿no? ujú. Y eso ha sido así tradicionalmente durante muchos años hasta que Convergencia más que Unió, pero Unió arrastrada por Convergencia, por lo menos en aquellos primeros momentos, se ve obligada a frenar el avance que empieza a tener Esquerra Republicana con Carod Rovira. Cuando Carod Rovira pone una zanahoria que es la de la independencia para el 2014, creo que era, ¿no? El 2014 tal, y empieza a quitarle voto. Es decir, el electorado tradicional de Convergencia, que fluctuaba en las autonómicas entre Convergencia y en las nacionales entre Partido Popular, acaba percibiendo esa sensibilidad no tanto ideológica, sino territorial o nacional, digamos, nacional, y acaba haciendo suyo el discurso independentista, que no lo había tenido, de la propia Esquerra de Carot en aquel momento. Y eso le permite convertirse desde el gobierno de la Generalitat, desde el gobierno, vamos, en la punta de lanza del independentismo en Cataluña. O sea, pasa a dirigir en solitario primero las pretensiones independentistas de esa parte de la población catalana que se siente que Cataluña debe ser una nación en lugar de una comunidad autónoma. ¿Qué pasa? Que llega el 2017 a hacer el pulso al Estado con un gobierno del Partido Popular y que mal que bien el Estado reacciona frente pues, al 1 de octubre, a las declaraciones previas del Parlamento de septiembre, de declaración de independencia de forma unilateral, y tienen que salir por patas los que pueden, entre los que acaba Puigdemont, y acaban siendo procesados, juzgados y condenados el resto, ¿no?
claro, eso obliga a Junts a reposicionarse en lo ideológico y volver a recuperar esa cartera de derechas. Sí, claro, pero no puede olvidar, no puede rendir la bandera nacional que levantó ya en el 14 y que en el 17 la plantó frente a la trinchera nacional del Estado, vamos, frente a la trinchera del Estado. Porque entonces, ¿qué rédito o qué crédito, más que rédito, qué crédito político le quedaría a Puigdemont? Yo creo que cero. Yo creo que cero. Y es verdad que el rival en ese sentido no es Alianza Catalana, que puede llegar a serlo, que pudiera llegar a serlo. Alianza Catalana pudiera llegar a ser un Vox catalán, no mucho más. Pudiera acabar siendo un partido bisagra, si, como mucho, la mejor de sus expectativas. Pero claro, pero está Esquerra, que ese sí que es su antagónico en lo nacional. Entonces, Puigdemont va a rendirse ante unos presupuestos solo por pretensiones, digamos, ideológicas, para contentar a parte de su electorado, sean las pymes, o sean las grandes empresas químicas o los grifos. Hombre, yo creo que solo no, porque si solo se rindiera con esas concesiones, él seguiría quedando en Waterloo, seguiría quedando fuera del juego político. Y lo que está claro es que aquel chico que cuando se lo presentan a Artur Mas, Madí en concreto, diciendo tenemos un chico en Girona que es alcalde desde el 2000, las elecciones del 15, y que, hostia, y que este no nos lo va a vetar la CUP y que pudiera ser el testaferro ideal, hostia, que venga Carles inmediatamente, y viene Carles aquel sábado por la mañana, se pone la chichonera, sí, presidente, lo que usted diga, lo que usted diga, tal, pero tú harás lo que yo diga, per supuesto, lo que haga falta y tal. Y bueno, y luego se la acaba metiendo. Y luego se la acaba metiendo a Artur Mas, ¿no? Claro, ese chico no puede, es un animal político, lo ha demostrado, es un superviviente político. Es una especie de Pedro Sánchez, pero no tan, o sea, que no puede llegar al extremo de Pedro Sánchez defraudando a su electorado. Y la única forma que tiene de defraudar a su electorado es manteniendo en alza la bandera izada, la bandera del independentismo. Porque son los que al final acabarán votando. Perdón, Carles, sí, Carles. ¿qué quieres decir? Hay una cuestión generacional también, ¿eh? Bueno, nos estamos centrando aquí con el tema de convergencia, pero bueno, es un tema que me gusta además, pero esto, hablándolo con Jordi Vilajoan hace muchísimos años, pues decía, claro, tú tienes a la vieja guardia convergent, ¿no? Y de Unió, que han estado gobernando en un país que es Cataluña durante 25 años, son muchos años. 25 años gobernando desde que empieza la democracia, ¿no? Hay una serie de cambios que se desarrolla Cataluña, pim, pam, pum, 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 y de repente tienes a una serie de gente con unas aspiraciones que se han criado, que pertenecen a las juventudes nacionalistas y todas estas historias y que quieren tener su momento también. Y ahí sale Puigdemont y salen todos estos dirigentes, están ahí. Y que quieren tener su momento también, su momento político, y porque llevan muchísimos años al pie del cañón con sus aspiraciones. Y eso no se puede obviar tampoco. Y ahora por eso decía que no van a descabalgar. No van a descabalgar ese caballo. Es verdad, y entonces van a dar esa batalla. Es una batalla ideológica, es una batalla, evidentemente, tiene diferentes stakeholders, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por diferentes grupos de interés. Están las grandes empresas, están los intereses económicos, las pymes, ¿no? Por supuesto, los trabajadores, pero luego después está este tema propio de la vieja convergencia Junts, ¿no? La nueva Junts que está ahí y lo que quiere es que aspira a gobernar. Si no, ¿por qué sigue este hombre donde sigue? Porque si no, porque Carles Puigdemont sale de Girona y se va a poder, ¿no? Y gobierna y hace todo lo que hace. Bueno, hay un tema también oye, yo quiero dar la batalla hasta el final porque es y eso condiciona los presupuestos. Al final estamos hablando de, bueno, y después tenemos el país que tenemos. España es así,
La ley DONT es la que es, las mayorías y las minorías pesan, los grupos pesan, la representatividad pesa de una manera diferente, y es la que es, y entonces, pues bueno, pues esto hace que determinados grupos que aparentemente, eso es que estaba hace muchísimos años Gaspar Llamazares, me retrotraigo hace unos cuantos años, hace como 20 años, pero no, Gaspar Llamazares decía, ¿cómo es posible que Izquierda Unida parecía como si, dices, bueno, chico, pues esto es estadística, vamos, o sea, no tiene más, y esto es la representatividad es la que es. ¿Cómo es posible que un grupo parlamentario como Izquierda Unida tenga menos representación que grupos, ¿cómo los denominaban? Periféricos, ¿no? Ni periferia ni puñetas, son grupos súper importantes. La fuerza que tiene el PNV a la hora de decantar los presupuestos hacia un lado o hacia otro, la fuerza que tiene la Esquerra Republicana para decantarlos hacia un lado o hacia otro, grupos nacionalistas, ¿no? Con unos intereses muy concretos que también tienen intereses en España, por supuesto, absolutamente, ¿no? Y ahí está, y ahí están. Y entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Es lo que Zapatero definió como lo de la aritmética parlamentaria, ¿no? Es una aritmética muy extraña, pero es así. Pues tenemos la democracia que tenemos, es la que tenemos. Y seguirá siendo El, así. Un apunte, Perdón. Carlas. De esa misma quinta generacional de la que hablas de Puigdemont, de esa misma quinta es Spadaler. Claro. Y además cohabitaron en gobiernos en esa misma época. Sí. Spadaler en Unió y Carles Puigdemont en Convergencia. Y sin embargo, Spadaler ha sido mucho más práctico, claro, y ha mutado o se ha reposicionado en ese PSOE un poco descafeinado, PSC, perdón, un poquito descafeinado en lo socialista, en lo ideológico, digamos, que ha querido ser, y lo está haciendo, y ya muy bien, o bastante bien, más transversal en ese sentido. Y son de la misma quinta. Eso quiere decir ¿no? Sí, pero eso quiere decir que Spadaler no tiene pretensiones políticas, no, y tanto que las tiene. no, claro que las tiene. Claro Un que las tiene. segundo. Víctor, ¿qué quieres decir? Perdón. sí, no. Con lo que decía Carles, que creo a ver, que el sistema electoral, quiero decir, se diseña de forma amañada por la UCD, que sabía que iba a tener una mayor presencia electoral en las zonas rurales. O sea, el tema no es la ley de DONT, que es una ley muy proporcional. O sea, hay como un mito de que el problema del sistema electoral es la ley DONT. La ley DONT es muy proporcional y funciona razonablemente bien. Nuestro problema son las circunscripciones electorales, que cuando pesa lo mismo Zamora, perdón Alberto, que Barcelona, cuando la población es absolutamente distinta, pues claro, se generan unas diferencias muy problemáticas y la clave es que una circunscripción como Madrid o como Barcelona son absolutamente proporcionales puras, porque tiene suficiente volumen de población y de número de escaños como para que el reparto sea muy proporcional. Pero claro, cuando repartes 2, 3 escaños, pues ahí lógicamente es cuando al pobre Llamazares le hacen claca y le quitan de repente 5.000 votos, 20.000 votos de aquí y claro, tendrá, creo que tenía casi 2 millones, llegó a tener Llamazares cuando se queda con solo un diputado. Y claro, eran 2 millones, pero que no podía rentabilizar más allá de ese escaño de Madrid. Entonces, ahí está la injusticia. Y es un sistema que estaba diseñado en un momento de una España que ya no existe, que es una España bipartidista, donde las mayorías no eran suficientemente amplias como para que gobernara el PSOE o el PP en solitario, y siempre había algún tipo de acuerdo variable con, bien con el PNV, bien con CIU, con otra fuerza de las que eran mayoritarias en esas comunidades autónomas, que sí eran más proporcionales y por tanto aportaban bastantes diputados. Entonces, claro que hay ahí un sesgo. Y yo creo que una cosa que no hemos tocado es que ese sesgo, digamos, hacia Cataluña luego va a generar una serie de resquemores que es verdad que no terminaron cuajando, porque parecía en algún momento que esa España vaciada iba a dar un boom en distintas provincias del Estado español, pero luego no ha sido así. Entonces, yo creo que se va a notar en otras cosas, ¿no? Se va a notar, por ejemplo, en que ahora mismo el PSOE está en una operación para intentar recuperar el voto andaluz, y si se llega a un acuerdo donde, por ejemplo, Cataluña salga del régimen común, esos son 22.000 millones
que deja de ingresar la hacienda común, que incluso en la propuesta de duplicar ¿cómo se llama? El Fondo de Compensación Territorial, incluso duplicando el Fondo de Compensación Territorial, no supliría esa cifra. Por tanto, yo pienso en un extremeño o en un andaluz de según qué provincias, que son probablemente el perfil de votante que podemos pensar que ve que en su provincia no hay las inversiones en infraestructuras que sí que hay en Cataluña, cuidado, también en Madrid, que en fin, o sea, que creo que se puede volver a generar esa sensación de agravio territorial, en este caso no en clave nacionalista, sino en clave de por qué en mi provincia no hay AVE, no arreglan esta carretera o no hay estos fondos que sí que hay para otras regiones que además perciben como más ricas, más acomodadas. Entonces, yo creo que el mejor ejercicio que podemos hacer en estas fechas es ver esa serie maravillosa que creo que está en Movistar de Celeste, donde la protagonista es una inspectora de Hacienda y donde se ve claramente que quien paga impuestos no son los territorios, son las personas y que por tanto el modelo fiscal que hagamos tendrá que tener algún tipo de modelo de compensación territorial para que esa solidaridad fiscal, donde son las personas o empresas ricas las que pagan, revierta de una manera más justa o más compensada en el conjunto del territorio. Chicos, os dije 45 minutos, no sé si queréis añadir alguna cosa más y cortar. No, una puntualización, bueno, Carlas. No, yo una puntualización, lo que decía ahora Víctor, si me permitís, Sí, sí. que es, hablaba de la LOFCA que es una ley orgánica y que efectivamente es la que establece los mecanismos de redistribución, de financiación de las comunidades autónomas, es una ley orgánica, además de las más antiguas, digamos, desde el 80. Claro, el pacto por el que se permitiría la sustracción de Cataluña en ese régimen general fiscal conculca totalmente los principios que establece la propia LOFCA, que habría que reformar. Y siendo una ley orgánica requiere de unas mayorías cualificadas en el Congreso primero, que tampoco son fáciles de conseguir, tal y como están ahora, o como la aritmética parlamentaria que decía Carlas está ahora dibujada. Nada, era una simple puntualización. Creo que Carlas también quería decir algo. Sí, Carlos, para ir cerrando, si queréis. Sin más, habría que hacer una serie que se titulara Café para Todos, ¿no? Sí, muy bien. Y que ponernos a escribirla y que la saquen Movistar, ¿no? Café para todos, ¿no? Está de las abogadas, no sé qué, pues café para todos. Que hable de todos, sería muy interesante, ¿eh? Porque hay gente que ahora con 17 años no tiene ni idea, mi hijo mayor, no tienen ni idea no tienen ni idea porque se lo comenta, no sé qué, pero esta sería muy interesante para que la gente entendiera cómo ha sido todo este proceso y por qué estamos aquí, ¿no? 50 años después de la muerte de Franco. Pero que sí, estaría muy bien. Sin más. Nada. Víctor, Yo me para tengo cerrar, que ir, si ¿eh? quieres. Sí, Víctor, Sí. para cerrar, por favor. Yo iba a acabar diciendo solo, como contraargumento un poco a lo que decía antes, que en realidad el argumento de Junts es como muy potente. Es decir, yo quiero lo mismo que Euskadi. Entonces, dicho así, es como que suena muy razonable, muy poco objetable. Si este lo tiene, ¿por qué yo no? El problema incluso es de encaje, como decía Javier, ¿no? De encaje legal, porque sí que es verdad que al final hubo un reconocimiento de lo que eran, digamos, las comunidades que tenían fueros en su momento y por tanto eso dificulta que los territorios que venimos de la Corona de Aragón, donde nos cargaron los fueros, pues no tenemos ese acuerdo tan bueno que surgió de la transición para Navarra y Euskadi. Algunos lo llegaron a rechazar. Claro, en lo fiscal, Víctor, porque en cuanto al derecho civil, por ejemplo, en Cataluña siempre hemos tenido nuestro derecho foral entonces, nuestros propios código civil ahora. En Aragón igual, por ejemplo, el tema de los matrimonios era mucho más igualitario que en otras comunidades por el derecho tradicional foral aragonés, efectivamente. Bueno, pues con este chicos, tan friki que hemos hecho de catalanes y aragoneses. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias y otro día nos vemos, ¿vale? Un saludo. Un abrazo. Un abrazo, Alberto.